Bien, señores, bienvenidos. Un de visitante especial en el día de hoy. Como todos los miércoles a la noche, QM Noticias sale a recorrer distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. A veces también hemos estado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en distintos lugares para jugar de visitantes, para que el entrevistado juegue de local, estar en un lugar a donde se sienta cómodo, a donde sea él el que manda. Hoy no nos quedó otro que acercarnos bien al lugar donde juega local, a su propia casa. Ha sido protagonista de noticias no tan buenas para él en los últimos días. Está herido. Ya vamos a estar charlando sobre las circunstancias en las que fue herido, qué es exactamente lo que tiene. Nos va a contar todo el señor Fernando Esteche, que es el entrevistado en el día de hoy, el que juega de local. Un mínimo aplauso de los tres presentes acá para él, ¿por qué no? Viejo, gracias por recibirnos. Gracias por no sé bien cómo saludarte, porque cuando te saludé fuera de cámara me dijeron... Viniste a abrazar y... Te soy sincero, me enteré casi viniendo para acá de lo que te pasó, así que casi que hacé de cuenta que no sé nada, digamos. ¿Dónde estás herido? ¿Quién fue? Antes de empezar, contame eso. No, fue en el marco de la marcha por Santiago Maldonado, sí. Tratando de dirimir, yo supongo, una cuestión política, la gente de Quebracho que me embosca, me hacen una emboscada. Pero así de la nada, o sea, no fue dentro de los incidentes, nada. No, temprano. ¿En qué momento? 5 Temprano. de la tarde. Vos estabas llegando. Yo entraba por Avenida de Mayo para ir a Plaza de Mayo y me emboscaron, me tiraron al piso y me apuñalaron como... Sé que hoy ya se publicaron varias fotos de distintas cámaras de seguridad, además que ahí se ve entre 8 y 10 personas. ¿Y dónde está ese video? El mayor compromiso es el gemelo izquierdo. Gemelo, o sea, abajo. Sí, tocó. Me puntearon en distintos lugares, tengo todos los hombros, la otra pierna, pero la más comprometida es esta. Y numerosas contusiones, un corte en la cabeza. ¿Y qué? Entre varios, digamos. Sí, 8 y 10 como se ven. No, me tiraron al piso. No hubo discusión previa, digamos. No, fue una emboscada, una pandilla criminal, despojada absolutamente de politicidad, ya no. Creo que en esos términos hay que plantearlo. Ahora nos vamos a meter más un poco con la cuestión política, pero quiero ir a lo práctico, digamos. Y en el momento te quedás en el piso, herido, te logran, te quedaste en la marcha, me sacan mujeres, sí, perdí muchísima sangre, claro. Y tuvieron que suturar. Directamente, ¿a dónde fuiste? Me trasladó, primero me hizo una atención muy inicial, primaria. Gente del SAME, y como viste que están en el tema de los trámites y eso, yo le dije, no, me prefería atenderme solo, porque eran lesiones cortopunzantes y yo sé que eso tiene algún nivel de consecuencia judicial, así que unos compañeros me trasladaron hasta acá, hasta Ensenada, hasta la clínica de la comunidad, que ahí me atendieron. Bien. Y ahora sé que hay creo que hay 2 o 3 distintas jurisdicciones han iniciado causas de oficio. Bien. Por tentativa de homicidio. Una de las cosas, aprovechamos para responder y para aclarar todo, ¿no? Una de las cosas que salió publicado en el día de hoy es que, no sé, como cierta sospecha de la situación a la que fuiste, como si hubieses agrandado o fingido la herida, sobre todo por el médico que pasó el parte clínico, que supuestamente pertenece a madres, no sé, ¿qué tenés para decir? El médico que el director clínico de la clínica, no casualmente yo voy a esa clínica porque es un amigo mío, es un amigo personal. Porque es corto conocido. Después tiene que pasar el parte a la justicia y la justicia hace su pericia médica. ¿Por qué pensamos que algunos medios tiran eso como si eso significara algo? No sabía que eso estaba en discusión, porque está muy claro cómo me apuñalaron y están las heridas a la vista, es decir, y eso se hace una pericia, tengo la sutura y... Sí, estoy tentado de verte, las placas, sí, yo estoy vendado. Está vendado. La venda por lo menos se ve, Ari, ¿no? Ahí está, no vamos a estar mostrando, de hecho, no hace falta. Claro, si querés después tengo la espalda cruzada de golpe. De golpe, pero me parece que no es de mal gusto. No, más vale. No, aparte si están los videos, están las imágenes. Harán la pericia los que la tengan que hacer y la justicia actuará. Vos en el momento dijiste, son ex compañeros tuyos, o sea, vos no estás más en Quebracho. No. ¿Hace cuánto? Yo creo que para abril, mayo, renuncio a la dirección de la organización, en principio solo, después de un largo proceso de varios años de un proceso individual e intentando que sea colectivo, de comprensión de otro tipo de repertorios y dispositivos políticos que alguna vez hemos conversado. Y creo que fue una experiencia que ya estaba agotada en sí mismo, incluso como identidad, muy arrinconada y unilateralizada con determinados repertorios urbanos, disruptivos. Creo que para la Argentina de estos tiempos es otra cosa, Quebracho en los 90, en el 2001 me parece que ahora viene otra etapa. Entonces por eso renuncio a Quebracho y tras esa renuncia se producen algunos movimientos internos que hace que prácticamente el conjunto de la organización también se vaya de Quebracho, que hoy estamos construyendo
Y una vos decís que experiencia los que te política. agredieron Y es gente que quedó en Quebracho. Sí, claro, quedó con ¿Vos esa lo bandera. reconociste? Sí, lo conozco. Nombre, apellido, el que te estaba pegando, vos lo veías, Son sabías quién compañeros era. que han militado al lado mío. ¿Hiciste la muchos denuncia años. con nombre, apellido? No, hemos hecho la denuncia pública y esperamos que en el seno del movimiento popular se diriman estas cuestiones, aunque tiene una dimensión de criminalidad seria. Yo tampoco es que creo en la institucionalidad de un poder judicial cooptado y funcional a intereses políticos. Entonces no me parece que sea sano llevar a ese terreno una discusión política. Bien. Pero estos chicos ya han pasado de ser una organización, por eso digo, despojada de politicidad, ya se convierten en una pandilla. Bien. Desde ahí sí también tengo que preservarme, cuidar mi vida, porque ahí hubo un atentado directo contra mi vida, así que... ¿Y vos tenés alguna presunción de por qué fue, por qué en ese momento? Yo creo que básicamente no saben lo que hacen, están enajenados y no tienen dimensión de la criminalidad de sus actos. Bien. Que tiene que ver con esto de la falta de politicidad. Bien. Te puedo retomar el tema, era sacarnos las ganas de hablar así de la actualidad, porque obviamente en el programa la idea es también recorrer un poco tu vida, y a mí me tienta mucho, estar en una casa, siempre está bueno chusmear un poco, veo una biblioteca acá, y me llama mucho la atención la cantidad de pipas que hay. Mirá, Ariel, ¿la pipa es como un símbolo estecha o no? La pipa, el que no sabe se supone que... Esta me gusta mucho. Ahí en el estuche hay una más linda, que es así, si te gusta por la blanca, es una espuma de mar. En el estuche al lado. Esta, mirá, claro, esta es mega pro. Esta es más loca. Mirá, por los dos no vuelo, ¿no? Sí. Tiene todo. Tuve una sola pipa alguna vez, pero no me funcionó mucho. A ver, esta es la... esa es una esta espuma es de mar. Increíble. Esa es una... ¿Con qué es? Espuma de mar se llama. Una pipa turca interesante. ¿Y cuál es tu tabaco preferido, digamos? ¿Para qué? ¿Hay determinadas pipas para determinados tabacos o no? En realidad la pipa, cuando la fumás, se fuma una vez por día. Yo aprendí a fumar pipa estando en la clandestinidad. Elemental, mi querido. Después de leer una novela policial de Highsmith. ¿Te gustó el entorno? Claro, vos sabés que describe el armado de la pipa, cómo va armando la pipa, y en un pasaje que terminan como perdiendo como 45 50 minutos entre el armado y el fumado, y fui ganando tiempo con eso, era ganar tiempo, y de ahí después quedé con el placer de fumar pipa. Y la pipa se fuma una vez por día, la cazoleta, para mantenerla, por eso no es tanto una colección, sino es... Para poder ir rotando. Si fumás tenés que rotar, y después depende también los tabacos, si tienen alguna nota de vainilla, de chocolate. Para que no se terminen mezclando. Bien, y de los libros obviamente hay de todo. Uno encuentra acá de un Trotsky, un Fidel, un Firmenich, vi por ahí, por el lado, ¿no? Sí, me llamó mucho la atención el nombre de Firmenich. Utopía. ¿Qué es Utopía? Esa es la tesis doctoral del Pepe. Utopía es en contradicción con Tomás Moro y su idea de utopía. Utopía es lo ideal, pero lo que no es. Utopía es lo que puede ser. Sería una utopía posible, lo posible. Entonces, desde ahí él empieza muy temprano, hace 20 años creo que tiene esa tesis, tiene medalla de oro en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, empieza a trabajar sobre lo que es el humanismo ecuménico y esta idea de una sociedad posible. ¿Y cuál es el libro que menos estoy buscando? Sí, hay dos libros que son para mí. Imagino, que menos podría imaginar. Mucha izquierda, revolución islámica de Irán. Eso es un manual. Un manual de historia. Jalan Madani, bueno. Felipe Piña aparece también por acá. Eso es divulgación. Libertadores de América, divulgación. Bueno, estás nimoneando un poco. ¿Es necesaria la divulgación? Es el mismo. Al contrario. Si no tendría el libro. Ahí hace falta la divulgación. Me gusta el nombre futbolero. Los libros que por ahí más me expresan a mí de los que tenés ahí, que no son todos mis libros, son. Y me llama la atención esto, Y eso mandó. Mandó Francisco cuando intercedió en. Él se portó muy bien en la huelga de hambre con nosotros. Es oficial esto, ¿no? Tiene el escudo. La mandó él a través de Gustavo Vera, del diputado Gustavo Vera, cuando estábamos peleando por nuestra libertad, tanto en el 2007, primero sin ser papa, y después esas. Me voy a sentar con eso, Sí, esas son del 2017. Lo de los libros, te decía, César Vallejo, es antología poética. Sí. Es la que me acompañó en la cárcel de Casero, en la cárcel de Marcos Paz, cuando nos encontramos con Echecolás. En Máxima Seguridad en Ezeiza, es el libro que va conmigo a todos lados en los momentos más oscuros. Te lo llevas. Y Kuch, Rodolfo Kuch, que es un gran filósofo, ese es con los dos libros que entré la última vez a
al penal de Seiza cuando tuve que cumplir la última condena. Son y dos libros que me parece que me tuviste expresan. tiempo de elegirlo, digamos, voy en cara con esto. Sí, claro. Me lleve. Sí, ahí es una cosa muy graciosa porque entro con Kuch y César Vallejo de noche al penal y ahí te hacen la requisa, hay mucho machismo también. Entonces me dice, ¿esto qué es? Haciéndose el bruto, deliberadamente bruto. ¿Esto qué es? Me dice por Kuch y le digo, eso es filosofía, entonces zurdito justamente. Claro, sí. Y me dice, ¿y esto? Poesía. Y me dice, ¿que sos puto? Bueno, y vos sabés que inmediatamente... la colimba. A mí en la colimba era, usted estudia, granadero, zurdito, claro, monosexual. Supe que fuiste granadero. Monosexual, me decía. No, y César Vallejo, la idea de ser puto, y vos sabés que la historia de García Lorca, un puto por excelencia, si hay un tipo más macho que aquel puto desde su putismo aparte. Claro. Así que ahí le dije que sí al tipo, pero no lo iba a entender. Así como García Lorca no lo iba a entender, pero fíjate cómo laburan y construyen esas discursividades, ¿no? Y convencido, bueno, vos hablás del machismo, tiene que ver con el verticalismo, con la situación también. Tiene que ver con... y todo lo que se vive, ¿no? Estoy tentado de arrancar un poco por tu vida o meterme con la actualidad, así que vamos a ir un poco con tu vida. ¿Dónde naciste vos? Soy platense. Platense. ¿Pero más de Ensenada puede ser o no? Los primeros años, mi primera infancia, mi viejo era de Ensenada, es una familia bastante tradicional de Ensenada. De hecho, mi viejo fue legislador. O sea, la política venía un poco de familia. Claro, mi viejo, más que nada. ¿Cómo está Ensenada hoy? Está amarito seco y esto. Creo que está pujante porque obviamente se metió mucha inversión. Quedó ahí como una aguja en el pajar. Quedó ahí, ¿no? Lo que pasa es que es un enclave, claro, diríamos que claro. pero está cambiado. El que es de Ensenada, conoce la Ensenada de otros tiempos, a diferencia de Berisso, por ejemplo. Sí. Vos ves que Ensenada está pujante, hay laburo, hay... A mí me llama mucho la atención, a mí me tocó laburar en los carnavales ya hace varios años, y cómo se mantiene a través del tiempo el cariño por Seco. Cuando en general un político, un intendente, un político cuando llega intendente, es el momento en el que la gente lo deja de querer, ¿no? Cuando desde el Ejecutivo empieza a ir, al contrario. Ensenada se transformó y hubo ahí hay un grupo político de militancia que se ha hecho cargo. Mario es un laburante, era un trabajador sindical. Municipal, y me parece que en la clave de lo popular han hecho política, de los pocos políticos que vienen de lo popular. Entonces desde ahí me parece que atiende de otra manera, no está en el negocio, no es un tipo que se compró otra casa ni cambió modelos de auto. Vos entonces infancia en Ensenada, más platense, más acá. Infancia en Ensenada y después colegio. Nací en La Plata, y después fui al Normal 2. Bien. Colegio de acá de La Plata. ¿Fútbol, gimnasia o estudiante? Estudiante de La Plata. Estudiante. De La Plata. Te das un look más tripero, pero bueno. Dando vuelta por todos lados. Y de ir a la cancha y todo. Creo que hay mucho prejuicio respecto de estas ideas de que lo popular es el tripero. Ser de estudiante y ser de gimnasia, pero el fútbol, ese tipo de identidades colectivas y culturales me parece que también son opciones también. Obviamente, y aparte se construye entre las dos también, y hay un juego de espejos de ida y vuelta que todo es posible. ¿La primera que fuiste a la cancha? Y no, muy chiquito con mi viejo. No, ¿pero tenés recuerdo así? No, el primer registro es un partido con mi tío, ya no con mi viejo, ya mi viejo muerto. Un gol, decime un gol que te acordás. Un partido Ferro Estudiante, que por los 70, 73, 74 era estudiante de local y perdimos 1-0 con Gana Ferro. Ni siquiera gritaste gol, claro. ¿Quién hizo eso? Con los viejos metropolitanos. Después me acuerdo mucho, yo sí la final con River del Metropolitano 75. 70. 75 creo que fue, o 75. Esa me la acuerdo, la tengo. Bien. Nos chorearon. Yo soy de River, por eso, sí, me acuerdo. Ganaron, creo que era 3-1. La final del Nacional, decís vos. Del Nacional, sí. Claro, porque el Metropolitano no era. El Metropolitano River lo gana con... El Nacional era como los mundiales. Jugaba todo el país. Metropolitano lo gana con los pibes River porque había huelga y juegan a la tercera. Claro, sí. Ese partido, esos son los que más lejos así me acuerdo. Después lo seguí estudiante en los campeonatos de los 80, lo seguí mucho. Y entramos ahí, infancia, futbolera, qué sé yo, toda la época del proceso. ¿Dónde estabas vos en Asume Videla en ese momento? ¿Cómo era tu vida en ese momento? Yo me acuerdo, hay dos escenas, me acuerdo la muerte de Perón. Sí. Yendo por Diagonal 80 y, a la escuela y que después me vengan a buscar a la escuela, a retirarme de la escuela. Y después me acuerdo la de, no tanto el momento del golpe, pero sí el primer año del golpe, el cambio en la escuela, el tema de los uniformes, el pelo, los zapatos, la corbata. ¿Estabas en secundaria? Era en la primaria, pero por ejemplo te hacían ir con el guardapolvo, pero con camisa y corbata. Sino con remera, el pelo que no se te pasara del cuello. Sí, como la colina. Y te venían los tipos a medir esas cosas y había cambiado mucho el mambo.
Y yo la primaria pasé ahí en la escuela, después en el industrial, donde sí vi algunas espíritu escenas. Revolucionario, por eso ¿ya estaba en ese momento? No, en la secundaria sí, yo siempre reivindico la familia Celentano de La Plata, los hermanos, un profesor, ellos primero algunas escenas en la escuela que ves, que no te dejaban pasar porque a la noche había pasado algo y no sabías bien qué era, que sí, alguien había empezado a pintar y qué sé yo. Sí. Más allá de las escenas urbanas represivas, yo era de un barrio, del barrio Hipódromo. ¿Tenías noción? ¿Viste el famoso? Sí. No, sí, porque en casa han venido a buscar, Nosotros somos más o menos generacionales, ¿no? ¿Qué edad tenemos? Yo tengo 50. 50, yo tengo 47. Yo siempre cuento que el recuerdo que yo tengo, digo, es mi viejo escondiendo un disco con la marcha peronista, claro. Y que me caga a pedo por un día que lo saqué y estaba escondido. No, nosotros en casa teníamos un sótano. Después uno de pibe no tiene mucha noción de qué era lo que... No, sí, nosotros en casa teníamos un sótano donde los libros de mi viejo... Claro, estaba ahí. Que eran libros, Sí, nada. Historia sindical, claro, no había marxismo. Sí, por eso mi viejo no era marxista. Claro. Pero es que cualquier cosa, sí, no era cualquier cosa, era subversiva. Después había un ambiente, acá en La Plata fue un ¿Por qué ambiente pensás vos, a mí de que vivo acá y hago notas sobre el tema acá, ¿por qué pensás que La Plata es tan protagonista en todo lo que tiene que ver con el proceso y con todo lo que pasó después? Digo, ¿por qué acá Julio López? ¿Por qué hasta Santiago Maldonado tiene que ver con La Plata, digamos, estuvo acá? ¿Por qué La Plata es tan...? Fundamentalmente me parece que tiene una cosa es un corazón, es la vida universitaria, que eso viene de todo. Y después el entorno fabril, el cinturón fabril de Berisso y Ensenada. Y el choque como el corazón político también, digo, la gobernación, la capital. Siempre fue cabeza de lo que eran las organizaciones populares de los 70, eran cabeza de columna, era La Plata, hacia todo el sur, ¿no? De la provincia, incluso hasta la Patagonia. Así que La Plata combinaba un fuerte movimiento estudiantil con un fuerte movimiento fabril, es como Córdoba o Rosario. Si vos te tratás de explicar Córdoba y Rosario... Dicen que en números donde hubo mayor cantidad de desaparecidos... Yo no sabría plantearlo en esos términos, pero te digo que claramente en las grandes urbes, La Plata, Córdoba y Rosario, claramente es donde más lastimadas han salido, y que en términos de la tragedia es difícil cuantificarla, porque ese es el perverso juego de Fernández Meijide. Más que cuantificarla, digo, porque en un pueblito de 100 tipos te falta uno. Sí, obvio, y también. Y en el interior, incluso en el interior los desaparecen. Pero acá, por ejemplo, en La Plata es interesante. La Plata Rugby Club, el equipo de rugby chupado, desaparecido. Chupado entero, por eso. Y el club, que es una institución. Un club que supuestamente sería una institución más tirando. No es una institución del suburbio, claro, de los sectores medios, incluso reivindicando, siempre haciendo homenajes. Acá lo que se decía también es que había como más ensañamiento, por eso te nombré Chicolás, como que. Bueno, acá estaban lo que es policía de la provincia de Buenos Aires, que la parte sería la cuarta pata del dispositivo, de las distintas patas del dispositivo represivo, eso es cabeza en La Plata, ¿no? ¿Tu primera militancia en la facultad por dónde se enrola, digamos? Yo fui en el secundario en plena guerra de Malvinas, empezamos a trabajar en tareas de solidaridad, y ya sí tuve una motivación política, pero no había vida política. El año inmediato ya empieza la multipartidaria, se empiezan a abrir locales muy discretamente, pero uno podía empezar a contactar en política en el secundario, y empecé a militar en la Franja Morada de secundario. Franja Morada, bien. O sea, la primavera alfonsinista te llegó Alfonsín así, sí. Hice como la loco. campaña, pues di fuiste vuelta a la por 9 de todo el julio, país, recitaste el preámbulo en el Cabildo, todo. Sí. Bueno, es lo que le pasaba a la juventud que se despertaba en ese momento. Un enamoramiento absoluto ¿Y por qué yo había leído del PI? O sea, y después lo que pasa es del desencanto en mi proceso de autoconstrucción política, te va de franja. no me termina no expresándome la política el viraje de Alfonsín hacia el 85. ¿Y qué te vas al PI? ¿Qué es la época de Allende? Y ahí me voy al PI de Allende, que es donde había militado mi viejo. ¿Conociste a Puricelli? Claro, Puri, yo justo hoy me escribí con él. ¿En serio? Somos grandes amigos y somos esa generación. Un tipo brillante, Un genio. ¿En qué anda Puricelli ahora? Hace estudios de relaciones internacionales. Lo vi en tele alguna vez como analista político y esto. Sí, mira, hoy es una casualidad porque me conecté con él. Bueno, mandar un abrazo, pero digo, a nivel político no siguió. No. En esa época pero yo soy de esa generación que éramos ese la momento el PI, intransigente. o sea, los pibes de hoy no entienden cómo pudo desaparecer un partido que había sido un fenómeno. No llegó a ganar elecciones esto, pero dentro de la juventud crecía mucho. El tercer partido y el que tenía y el viejo era muy querido. No, y lo del PI me parece que es el eclipse, lo del PI es el eclipse de una propuesta política que tenía la propia limitación de una propuesta nacional y popular y gorila. Sí, era difícil. No se puede, así que me parece que se eclipsó por eso y bueno, ahí empezamos. Eso fue... Ahí fuiste virando. ¿Cuándo empieza a germinar Quebracho? Digamos, ¿en qué momento se empiezan a dar las condiciones que hacen que... son los 90. Son los 90. Quebracho es una respuesta a los 90. La tradición menemista, la instauración neoliberal.
y el posmodernismo. Es un momento cultural. Quebracho no sé si en tiempos, ¿no? Pero es paralelo al movimiento piquetero, por decirlo de alguna manera. Sí, un poquito previo. Un poquito previo. Pero sí, la cuestión de, bueno, hay que agitar de más porque no nos escuchan, digamos, los oídos tapados del menemismo. El movimiento piquetero un poco le dio más impulso a Quebracho. Quebracho nace, vos pensás, caída del muro de Berlín, el fin de las ideologías, la posmodernidad, el fin de los grandes relatos, Fukuyama diciendo la muerte de la historia y el último hombre, el fin de la historia y el último hombre, terminó la lucha clase, y nosotros veníamos a decir exactamente lo contrario: revolución, socialismo, patria o muerte, muy anclados. Esos eran los primeros 90, muy anclados, hace 20 años habían sido los 70. Mi hermano del alma, mi compañero de toda la vida, el Boli Lescano, había sido preso político, había estado en Trelew, había estado... ¿Y es un fenómeno argentino, Quebracho, o ustedes tenían algún tipo de inspiración? No, Quebracho es los compañeros que venían de los 70 con mi generación ochentista que asoma a la democracia. ¿Y el Patria o Muerte de dónde lo referencia? Eso venía de los 70. De los 70, eso venía de los 70. Entonces tenías repertorios setentistas en plena 90. Posmodernidad. Claro. Como discursividad era muy complejo. Y los repertorios de protesta en un momento donde el menemismo empieza ya a hacer ruido, esta idea de ramal que para, ramal que cierra, mucha fragmentación en el movimiento obrero y en el movimiento popular. Siempre fue como tuvo, digamos, el estigma de violento que tiene Quebracho. Viene de que al principio era real, o sea, ¿ustedes buscaban eso? No sé si lo buscábamos, porque sería... Yo creo que igual sí es... una cosa que siempre nos impusimos es que no nos podíamos permitir mentirle a nuestra gente, mentirle al pueblo. Si hacíamos algo, aún en el error, había que asumirlo. Porque había mucha idea de que las estructuras políticas, que eran muy chiquitas, porque se había terminado la política también, era el negocio. Venía a ser política Reutemann, Palito Ortega. Entonces, la idea de los servicios, no sé, había que hacerse cargo de las cosas. Desde ahí hubo un primer movimiento que es cuando empiezan los primeros piquetes, Cutralcó, Tartagal, donde Corach y Menem nos identifican como organización a partir de nuestra relación con Norma Pla, si querés, que estuvimos acompañando aquella esa fue una de las primeras huelga de hambre de los jubilados en Plaza Lavalle y qué sé yo. Cuando le robó la gorra al policía. Claro, ellos nos señalan ahí, nosotros ahí no supimos manejar, no vimos la trampa. Dicen, bueno, esto en realidad es Quebracho y no es el pueblo, era para sacarle legitimidad a la protesta. Nosotros medio nos montamos en ese juego, no supimos verla, y de ahí se fue construyendo desde lo simbólico. Y ya la cara tapada, eso no fue una idea de... No, eso si vos lo buscás, eso yo creo que tiene que ver desde el 2007-2008, que tuvo que ver primero con que irrumpen los movimientos piqueteros. La cara tapada en Cutralcó tenía que ver con el frío, eran Plaza Montaña, el frío, el humo. Y después los pañuelos en la cara era el humo en Tartagal, pero eso se combina después con situaciones así de política internacional. Situame un poco la situación de líderes populares en esa época, digamos. Estaba en el sur, nace el movimiento piquetero, ustedes acá. Tartagal el norte, el perro Santillán. El perro Santillán, ¿cómo nace? ¿Había interrelación entre los movimientos? Sí, no, si nosotros los conocíamos, éramos muy hermanos. ¿Y cómo es esa interrelación? ¿Se pasan datas? El perro era el referente de todos nosotros, que estaba Milagro ahí en su momento, Milagro Sala, con Nando Acosta, de secretario general de ATE. Siempre estábamos intentando encontrar el que más nacionalizó una referencia política fue el perro Santillán, en un antológico debate televisivo Caballo-Perro Santillán. Yo la primera y única vez que lo vi. Un dirigente popular discutiendo con discutiendo con un ministro de Economía. Después cada uno siguió su derrotero, pero ahí los dirigentes entre comillas, los que expresábamos distintas luchas, intentábamos coordinar, y acá en Gran Buenos Aires, claramente... Y ahí perdóname, esto te lo digo desde una cuestión personal, una crítica personal, ahí también pasa lo que le pasa siempre a la izquierda, digamos, que a pesar de que a veces son un montón, siempre cuesta juntarse, digamos, desde algún lugar, ni siquiera, porque terminan como, ¿no?, muchas fuerzas chiquitas peleando cada uno por su lado. Sí, eso pues sucedió en el seno del movimiento piquetero de Buenos Aires, que de alguna manera iba a cobrar visibilidad justamente por estar en Buenos Aires y los repertorios en Capital. Hubo claramente, por intencionalidades electorales, pretensiones hegemónicas, pretender ser el dueño de la marca, el dueño del repertorio, mucho infantilismo. Yo creo que ahora hay más madurez, no sé si hubiera... Hay más madurez, pasaría. Ya vamos a llegar a no quiere decir que no haya sectarismo, que no haya tendencias a la fragmentación, pero ahí había mucha inmadurez, que aparecimos como actores jugando en primera sin habernos probado en la cuarta. Paralelamente vos tenés toda tu cosa de docente universitario, digamos, ¿eso en qué época empezó?
yo terminé la facultad en nunca lo dejaste. 86. No podía trabajar acá en La Plata justamente porque con todos los que hoy soy gran amigo teníamos grandes diferencias políticas en aquel momento. Me fui a trabajar a la Universidad de Quilmes, que por ahí habría, sí, con cargos muy precarios y qué sé yo, y después... Eso fue una decisión tuya, vos tenías que hacer docencia, digamos, más allá de todo. Claro. Por un lado en la calle, por otro lado el Y después me aparece la causa penal que me hace Menem y Corach. La causa penal salta por el lío con Sovich. No, la primera causa penal 96, la inician en el 95 por intimidación pública, instigación a violencia, que era culparme de todos los piquetes de la Argentina. Bien. Que ya habían hecho una campaña mediática y son los culpables. Y ahí es donde vos ya te haces, digamos, Esteche, porque en general Quebracho es Esteche, no hay otro nombre. ¿Cuándo te ponen a vos el nombre Quebracho Esteche? Yo creo que ese es el primer momento, que es cuando vamos a Caseros preso, ahí tengo que dejar de forzosamente. Ahí me acusan además de apología... ¿Cómo era? De prepotencia ideológica se llama el delito. El único caso. Ideológica. Entonces ya no podía dar clase porque era el lugar ideal para ejercer la prepotencia ideológica. Así que a partir de ahí, cuando salí de la cárcel, empecé a laburar con compañeros en la construcción, sin tener idea de cómo se hacía un pastón. Después terminamos como... Vamos a hacer una pausa acá, porque hasta acá más o menos como que entendemos tu devenir hasta Quebracho. Vamos a agarrar el reportaje escrito y te dejo para el final, para que lo vayas pensando mientras escribimos. ¿Qué es lo que te hace irte de Quebracho, digamos? ¿Cuáles son tus autocríticas, por decirlo de alguna manera? ¿De qué te arrepentís de lo que pasó y por qué hoy estás afuera? Que aparte te termina, ¿no? En esto que tenés hoy, con tus propios compañeros que te lastimaron. Pero nos vamos a meter con el reportaje escrito. Acomódate un poco, Ari, para que podamos. Esto es simple. Los dos somos de hablar mucho, o sea que va a ser un lindo desafío este. La onda es que nos callemos la boca un poquito y que lo que haya que decir sea escribiendo. Como ves, han pasado varios por acá, políticos, artistas, deportistas, de todo, periodistas también. He visto algunos amigos, sí. Y ahora le vamos a dar la cabida a este cheque. ¿Te gusta rojo o negro? Me da igual, no, de verdad. Mira, yo te imaginaba rojo. A ver, vamos a agarrarte el negro. Y yo me agarro el rojo. Bueno, primero empezá, poné tu mano, ahí está, pásatela, que nos quede tu mano de recuerdo. Y adentro de cada dedo escribime una palabra. ¿Una palabra? Sí, 5 palabras. Toma, agarra este que esté un poco más finito. 5 palabras que yo después sobre eso te voy a hacer preguntas, así que... A ver si no. Anda poniéndolas. Andás a ver. Que quieras que queden registradas, que las consideres importantes, que te gusten. ¿Te suenen lindas? Es que se me pasó en realidad era doble la palabra. Bien. Hijo, familia, bien, me gusta. Militancia. Poesía, me gusta. Lucha. Bien, vamos a arrancar. Empezamos por familia, ¿no? Pusiste hijos. Vamos a poner acá. Así que... ¿Cuántos? Y tengo que... ¿Vamos escribiendo? Sí, estos bueno. son... Yo tengo 4. Si querés nombrarlos, quedan. Tengo 3 hijas. Son Juliana... Anotalo. Son Juli, Rocco, Emma... Y el chiquitito Gaspar. Sí. Vos sabés que yo siempre, con Juli, que es mi primera hija, 22 años, Sí. cuando estaba embarazada la mamá, de este juego de qué querés hacer, yo quería que sea varón porque tenía la idea de que la relación padre-varón era más normal, jugar a la pelota. Claro. Y bueno, nos avisan que iba a ser nena, con eso de las ecografías, qué sé yo, y medio bajón. Y después que nació Juli, que fue una relación así de enamoramiento absoluto, ahí en adelante siempre quise tener nenas. Y Dios me bendijo con Rocío, con Emma, y después ahí salió muy tardío, apareció Gaspar, que no sabía cómo mierda iba a ser, porque es un chiquito que tiene ahora 5 años, ya me agarra viejo, y bueno, se convirtió en el rey de todos nosotros, de las hermanas, de la madre. Mirá, sí, Gaspar quedó como el rey Gaspar. Sí. Te pongo ahí, te voy a ver el té. ¿Te sufren? Te imagino hoy viéndote llegar lastimado, viéndote en cana, viéndote por la tele. Papá, afloja un poco. Yo te diría, te tacho el té y vos me preguntás, ¿sufren? Y yo te digo, viven.
de eso se trata un poco la vida. Sí padecen el personaje público, si querés, en un sentido, como también lo disfrutan en otro. Yo creo que ellas, parte de su afirmación identitaria es poder estar con la tranquilidad de que su padre es su padre y que no se traiciona, ni las traiciona, ni traiciona a nadie. Hablame un poco menos, escribí. Te discuten mucho. Me discuten mucho como me acompañan, ¿no? ¿Qué? Bueno, resulta... Hacé silencio un poquito. A ver, Pensá en resumir en palabras. Tenés ahí poco espacio. Por ejemplo, mira como... Sin pretender escaparme, una de las grandes discusiones son las tareas domésticas. Tareas domésticas, mirá. Y después te pongo confianza para ahorrarles, pero es las confianzas y las lealtades que voy construyendo, que esas en general, Bien. si se permiten los discutirlas. Permisos, sí. Las confianzas, así de la vuelta, la soga del barrilete, ¿no? Hasta que el barrilete vuele. Mío con ellas y mío con el resto del mundo también, ¿eh? También. Esta sí te dejo que hable porque ya no tenemos lugar. ¿Te hubiese asombrado, no sé, que te salga un hijo macrista, menemista, digamos, algo en las antípodas ideológicas o no? Mira, te la bancarías, te podría pasar, viste que a veces por oposición... Sí, no, desde Bourdieu te diría que no podría pasar, ¿no? Porque el contexto social, la familia, como se... Pero a veces sí puede la pasar que sean cualquier cosa, porque tienen absoluta libertad. En mi casa no se hace proselitismo político, no se... construimos valores. En el marco de esos valores tienen opciones. De hecho, nunca les planteé la militancia política partidaria. Pero podría, que sea neoliberal me resulta, por eso te digo, desde Bourdieu y desde la experiencia, porque eso también es una construcción familiar, pero sí también creo que como negación, a veces a veces hay quienes se zarpan en la construcción, lo que hacen con sus hijos, ¿no? Y sus hijos como negación terminan constituyéndose identitariamente como propia afirmación, negando lo que sus padres son. Me parece que el caso de mis hijas, que son de mis hijos, son de dos madres distintas, dos maravillosas mujeres también, me costaría porque hay un corpus de principios, de valores muy común. ¿Vamos al silencio? A ver, probemos. ¿Vamos al silencio? Probemos. Mirá, a ver si me entendés. Escribo una palabra y te pido dos definiciones, ¿no? Acá como sustantivo y acá como verbo. Dos distintos, no dos del mismo. Una y otra. Claro. Bueno, ahí te mandé dos. Acá no tengo mucho más. No. Sustantivo es la vida. Como sustantivo, la palabra militar, como sustantivo. Militar de militancia me estás hablando, ¿no? La palabra como verbo es más de militancia, como sustantivo tiene botas. Perdón, no pensé que me querías que construya un sustantivo del concepto militar, de la militancia. Militar me parece que es el sustantivo es una institución estatal, con todo lo que eso... No tengo, y si querés desideologizada, es una institución estatal eminentemente política, por eso es estatal, entonces no tengo, estoy muy lejos de tener ideología en torno de eso. En la historia de América Latina, vos sabés que hay luminosísimas intervenciones militares en la vida democrática que han sido populares, ¿no? Ecuador, Guatemala, Chávez, Perón. Es un término que se acuñó en los últimos tiempos, quiero tu opinión. Es todo el periodismo. No hay... El que hace periodismo está diciendo algo, es como el que escribe un libro, y eso es militancia. La militancia no necesariamente es partidaria, pero sí es política, es eminentemente política. Y el periodismo es algo, es un rol eminente. El arte, todo, cualquier forma de comunicación es eminentemente política, y el que quiera negarlo medio que se niega a sí mismo. El periodismo es militante. Ahora, pero una búsqueda de ciertos hechos objetivos, antes el periodismo supuestamente tenía, y hoy por hoy
como que pareciera renegar directamente y yo prefiero al que me dice de qué equipo es, por decirlo de alguna manera, porque peor es el que me dice que no es de ninguno y me la manda cambiada, ¿no? Sí. Pero antes no quedaba bien. No, esta frase se construyó más que nada para identificar a aquellos que han hecho un ejercicio o una manera de hacer periodismo que a mí no me gusta. Sí me gusta que me digan cómo juegan, me gusta que la nata sea claro con quién es, eso. Por ejemplo, o que la mesa de Fantino tengas claro quién es. Claro. Pero hay un tipo de periodismo que a mí no me gusta, que es el proselitismo desde el periodismo. Entonces es como que sos objetivo y mostrás la verdad, sí. Cuando la objetividad no existe. Entonces desde ahí hay una práctica que a mí no me gusta nada. Bien. O digo, cuando la verdad es un pedacito, también es una construcción social. Elegime 3 próceres, me hablaste de historia, elegime 3 próceres argentinos, ¿no? Y acá te metería... Me mataste con lo de argentino, porque estuvo una definición sobre nuestro americano, pero por ejemplo... Bueno, no, te vamos con la tirame 3 argentinos y después te saco. Acá un personaje formidable me parece Belgrano, Padilla me parece otro personaje de la puta madre, y Evita. Bien, tuviera que poner 3. Y querías salir Padilla, para quien no supo, digo que es de los menos famosos los que están ahí, es el marido de Juan Azurduy, un caudillo de las republiquetas, un tipo formidable. ¿Y acá querías latinoamericano? No, me dijiste argentino, digo, cuando decís 3 próceres pienso en la historia del proceso nuestroamericano en general, entonces empiezo con Bolívar. Pongamos americanos acá para que puedas sacar entonces acá algunos más. Inmediatamente voy a Bolívar, sí. Me parece el más grande entre los grandes, Artigas, sí. Y Manuel Rodríguez, aquel guerrillero chileno, ¿no? Fusilado en Tiltil por O'Higgins. ¿Hubo otro movimiento en la historia argentina parecido a Quebracho o que lo podrías asimilar, qué sé yo, no digo los gauchos de Güemes, ¿no? Pero... Mira, yo te diría, el problema de esto que lleva a claro una pretensión histórica casi imperdonable. Claro. Entonces te iría con Montoneras, bien. Te iría con Orilleros, bien. Te iría con la generación del 90, los que hacen la Revolución del Parque, Hipólito Yrigoyen, Leandro Alén, de ahí en adelante. El problema pueden ser referencias. El problema es que yo creo que justamente Quebracho, como todos estos procesos, son contingentes al contexto histórico. ¿No? Acá te voy a empezar a hacer rápido porque nos va quedando poco tiempo. Pusiste poesía, quiero un poema actual. Un poema, algo que vos digas, bueno, es hoy, lo que tengo en la cabeza hoy. Y hoy es Santoro, es Santoro o Vallejos. Vallejos es Voy a hablar de la esperanza, lo intitula y nunca mejor dicho intitulado porque empieza diciendo me duelo todo ahora, me duelo yo. Y Santoro, no, en serio, pero me duelo no del dolor físico, sino del dolor inexplicable, pero vale la... Pero vino bárbaro, por eso. Y Osvaldo Santoro es aquel que era un preceptor del Colegio Nacional, militante de la izquierda revolucionaria desaparecido, que tiene un poema también donde dice, terrible oficio de andar repartiendo abrazos equivocados. ¿No? Es un tipo que medio se desencuentra con él mismo, con doctor. ¿Cuál es? Mirá, te lo remarco así. ¿Cuál es la lucha hoy? ¿Cuál es hoy es reforma, defender, tratar de que no suceda la reforma laboral y la reforma previsional. Me parece que se va por eso y esto es atacar la clase trabajadora activa y pasiva. Y te lo anoto acá porque es muy actual. Maldonado es Maldonado. ¿Se le puede encuadrar en una lucha, digamos? Es 30.002. Maldonado, sin despreciar la cantidad de casos de desapariciones por casos de trata, pero López es el 30.001 en manos de los mismos actores, pero no del Estado, y Maldonado es el 30.002 porque es una desaparición forzosa en manos de una fuerza del Estado. Me va a quedar una hoja menos porque tenemos poco tiempo y la vamos a dejar, pero tengo ganas de que me hagas una reflexión antes de terminar. Digo, tenés una experiencia
tenemos los mismos años, recorremos del proceso para acá todo lo que pasó en nuestro país, y a mí hoy por hoy me preocupa mucho la situación en la que estamos, desde un lugar en el que pareciera que no aprendimos nada, nadie. O sea, no culpo ni a los nuestros, los de ellos, los de afuera. Siento que no aprendió ni la derecha, ni la izquierda, ni los conservadores, ni los revolucionarios. Nadie aprendió de estos últimos años. Esa es la sensación. Siento que estamos como en una encerrona hoy, en el cual por primera vez hay ideas difíciles, pero que fueron elegidas democráticamente, entonces las queremos, no hay manera antidemocrática de sacar algo que se eligió democráticamente, a la vez ellos están reprimiendo, entonces es como una situación muy difícil y quiero tener una esperanza, digamos. ¿Dónde encuentro una esperanza para salir de un modo no violento de este lugar en el que nos estamos encajonando? Lo que pasó con Maldonado, lo que pasó el otro día, lo que se percibe, es preocupante. No, hay una cosa, es decir, por un lado, yo si no fuera optimista en términos históricos no milito. Sí. Si yo no creyera, no es que milito porque una deficiencia psicológica, sí, de contención. Obvio, no, más vale. Milito porque creo, por eso porque comprometo crees, mi cuerpo, voy sí, al gato, tengo optimismo histórico. Porque sabes que hay cosas que no están bien y porque crees que se pueden cambiar. Porque el problema es cuando lográs tener mirada histórica y mirada estratégica. Entonces, cuando tenés mirada estratégica, en vez de tragarte un sapo, estás degustando ancas de ranas rebozadas y regadas con finas hierbas. Digo, es lo que cambia. ¿Y hoy estás haciendo eso? Hoy yo estoy intentando cultivar mucha mirada histórica, que es este momento, si yo lo miro como momento, es un bajón. Si lo miro en perspectiva histórica, no es un bajón. No es un bajón. Perspectiva histórica, el 70. ¿Cuál es la diferencia con los 70? Entre los últimos, el segundo lustro de los 70 y el primer lustro de los 80, eso había mucha menos conciencia política, había valores. Hoy hay valores. Hoy Maldonado nos duele a todos. Hoy Maldonado nos duele a todos, más allá de que se partidice, que no se partidice. Sí. Hoy hay valores construidos en términos... El problema es la violencia. Sí. El problema es la violencia. Digo, quien propone la guerra, ellos dicen... Vos fíjate que las grandes operaciones del imperialismo se llama guerra infinita, por ejemplo. Sí. Ellos proponen la guerra, ellos proponen el caos. Ahora, habrá que ver cómo nosotros... No quiero decir con esto que no vaya a ser violento ni traumático, porque claramente... Eso es lo duro. Es que va a ser inevitable. Es que es el parto de la historia. Pero no es que cultivo y hago apología de la violencia. Digo, va a ser inevitable. No creamos sonsamente que no va a haber violencia. El tema es que no la provoquemos. Claro, el tema es que no generemos nosotros enfrentamientos en desigualdad de condiciones. Lo que pasa es que te lo puedo decir a vos porque vos fuiste un tipo que provocó la violencia más de una vez. Y en general, como reacción, en todo caso, como reacción, pero a la vez la reacción de la reacción. O sea, hay una acción, vos como reacción, y hoy por hoy... Hay un punto que es la cultura política popular, que déjame terminar. Eso está genial, pero no hay una manera pacífica. Hoy por hoy yo siento que tenemos un gobierno que claramente le gusta, está más cerca de reprimir que otros. Digamos, el kirchnerismo te puede gustar o no, pero mal que mal no se metía en problemas de represión, podrá haber tenido algunas cosas, pero a los piquetes los trataba de desactivar de otra manera, digamos. Sí, acá están, acordate que lo primero que hizo fue una política antipiquetes, el protocolo digamos, está claro que están atentos. Entonces, como decís vos, una acción injusta provoca una reacción que no te queda otra que sea, pero una reacción violenta ¿no hace que la represión tenga justificativo después? No, primero no, digo, nunca, ¿no? Ni el más irracional, con Rodolfo Walsh te digo esto, ni el más irracional de los hechos del agredido, del reprimido, se justifica por la más racional del pecado original de la opresión. Pero ellos no lo están esperando, ellos no están esperando. No, el problema es, ahí hay un problema político, entonces ahí es donde me parece que querés ir, o vamos, Gandhi fue por el problema de la categoría, si es pacifismo o no es pacifismo. Yo te podría decir, y parecería burdo que te diga, yo soy pacifista. Yo busco la armonía humana. Ahora, Gandhi dice que fue una revolución pacifista. Le partieron la cabeza a millones y millones de indios. Claro. O sea, violencia hubo, ¿no? Violencia va a haber. El problema es cómo nosotros encontramos repertorios, dispositivos, encontramos un camino que sea lo menos traumático posible para nuestro pueblo. Y seguramente si vamos a plantear enfrentamientos, en los términos de desigualdad que existen, comunicacionales, militares, represivos, estamos llevando, si nosotros somos los que planteamos un enfrentamiento en ese terreno, estamos planteando un enfrentamiento para la masacre. Entonces, eso sí hay que evitar la masacre, la tragedia. Bien. Que no quiere decir que no vayamos a tener situaciones de con esto terminamos.
Volvamos a la cuestión política. En octubre hay elecciones. Todo lo que está pasando hoy, ¿es casual que esté pasando ahora? ¿Se dio de casualidad? ¿Se está tratando de aprovechar desde algún lugar esto? La pregunta porque es pasó. la pregunta es la respuesta. Es decir, si a alguien se le ocurre preguntarse eso, es porque evidentemente no es casual. ¿Por qué se le va a ocurrir a alguien? ¿Es casual que llueva? No es casual. No es casual. Esto no es casual, esto son operaciones políticas. ¿Y de qué manera lo vamos a reflejar? No, eso tendrá que ver el pueblo, cómo vamos recorriendo. Esto lo que se pretende es que esta situación que ellos imponen mediáticamente como de violencia, que parece que estuviéramos viviendo en los 70 o en los 30, esa no es real. Después, ¿cómo queda el pueblo cautivo de estos dispositivos de producción de hegemonía? Se van a resolver. Si en esta vuelta ganará Macri, más adelante, porque no hay con qué darle al sentido histórico de lo popular. Así que, más allá de esta elección, nosotros sí tenemos optimismo histórico de que estos podrán disfrutar su primavera, pero como siempre pasó en los tiempos, Menem, no te olvides, que él dijo, si yo gano no me votaba nadie. Después, si yo decía lo que iba a hacer, después que hizo lo que hizo, lo votó todo el mundo. Lo volvieron a votar. Bueno, y después perdió. Sí. Y estos van a perder. Más tarde o más temprano van a perder. Firmámelo mientras nos despedimos. Gente, gracias por estar de otro lado. Como todos los miércoles, QM Noticias sale a recorrer lugares en los que encontramos entrevistados jugando de local. Hoy tocó al amigo Esteche, lastimado y todo, nos recibió acá en su casa. Nosotros jugamos de visitantes. Será hasta la próxima. Gracias. Maestro, un genio. Muchas gracias.